Caldera, ¿hay guerra sucia judicial? A ver, el que un juez sea independiente no quiere decir que sea irresponsable. Todos tenemos responsabilidad y respondemos ante alguien. Desde luego los jueces ante la soberanía popular que reside en el pueblo, que elige un parlamento, el parlamento elige un Consejo General del Poder Judicial y este tiene las funciones encomendadas por la Constitución de conseguir que la justicia se administre con rapidez, con celeridad y con arreglo a los criterios establecidos en la ley. Cuando uno ve, usted lo decía antes, instrucciones muy deficientes, cuando ve calificaciones jurídicas de los hechos que son corregidas inmediatamente por tribunales superiores, se pregunta qué está ocurriendo. Les pondré un ejemplo, así lo entenderíamos mejor. Yo soy un servidor público, soy secretario de un ayuntamiento de capital de provincia. Mis funciones son el asesoramiento legal y la fe pública. ¿Se imaginan si mi asesoramiento por incompetencia o por una práctica inadecuada apartándomela de la recta administración del derecho provocara a mi corporación y a los ciudadanos daños civiles, daños patrimoniales, daños económicos? Inmediatamente se me pediría responsabilidad. Es así, se me abriría un expediente disciplinario. Pues igual debe ocurrir con esa ínfima minoría que administra justicia en nombre del pueblo y que sus deficientes actuaciones nos hacen pensar que no están cumpliendo con el papel de juez. Para eso tiene que intervenir el Consejo General del Poder Judicial. Tiene funciones y capacidades de gobierno y disciplinarias. Hay denuncias sobre estos casos. Mire, yo pertenezco, y seguro que usted también, Javier, pertenezco a aquellos que valoran más mi honor personal y mi imagen que la acumulación o la posesión de bienes materiales. Si me los destruyen, si al final en estos casos que estamos comentando todo queda en nada, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Quién me repone mi honor? Solo por el hecho de ser familiares de un presidente de gobierno a quien no soportan. Pero lo que están haciendo es no soportar la democracia. El presidente de gobierno es un presidente legítimo, elegido por el Parlamento español. Por lo tanto, si se destruye tu honor, tu imagen, y después ocurre que no ha habido nada, ¿quién lo repone? Por eso yo pienso que el Consejo del Poder Judicial debe actuar con más contundencia. Creo que es bastante corporativo. Creo que hay pocas o pocos expedientes para valorar el trabajo de determinados jueces y eso está perjudicando notablemente a la justicia española, sin ninguna duda. Señor Caldera, breve le pido. Hay otro mecanismo. En lugar de hacer esta denuncia en medios, la que el presidente hace en Radio Televisión Española, hoy en el Guardian, existe la demanda por prevaricación. Si el presidente considera que se está prevaricando, puede demandar al juez. Bueno, claro que existe. Yo no sé lo que piensa el presidente ni sé lo que va a hacer, pero efectivamente lo hay. Como hay también denuncias ante el Consejo del Poder Judicial por el mal funcionamiento de determinados procesos, de determinados procedimientos que deben ser investigados y valorados. No me compete a mí hacer la calificación de los hechos, le compete a la Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial. Están abiertas todas las vías. Desde luego esto no ayuda a la justicia. Esto no ayuda a la justicia. Yo le garantizo que aquí no hay ningún viso, en mi opinión, mi modesta opinión, como jurista, de comisión de delitos. Todo lo están sufriendo por una razón, por ser familiares del presidente del gobierno. Si fueran ciudadanos anónimos, jamás se verían ante la justicia por una situación como la que están siendo instruidos estos procedimientos. Pues es mucho eufemismo, porque estamos hablando de jueces concretos, pero estamos hablando del juez Peinado. Estamos hablando del juez que instruye la causa de Begoña Gómez. ¿Hay una persecución por ser familiares? Yo creo que sobre todo lo que hay es una pésima instrucción, perfectamente criticable, y donde se han cometido barbaridades como manipular el testimonio de dos testigos para imputar a dos personas, a uno a Güemes, el exconsejero de Esperanza Aguirre, y otro el intento de imputar de manera completamente absurda, contundentemente contestado por el Tribunal Supremo, en el caso del ministro
Félix Bolaños, ¿no? Yo ahora, por seguir así un poco la estrategia, debería sacar a 9 de Ayuso, pero no lo voy a hacer porque estamos hablando de Pedro Sánchez. Entonces, estamos hablando de Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez tiene derecho a decir lo que dice. La patadita era para Alberto si claro. ustedes no lo han notado. La he notado, ¿eh? la- Si ustedes no lo han Él notado. ha notado que era lo que era el objetivo. Entonces, yo creo que el presidente del gobierno tiene perfecto derecho a decir, a hacer y decir lo que dice, que además creo que lo piensa muchísima gente, especialmente los votantes progresistas. Y eso no significa ni desautorizar, ni desacreditar, ni cuestionar el Poder Judicial. Yo creo que los jueces tienen que acostumbrarse a una cosa, que nos sucede a todos, a los que estamos aquí, a los profesores universitarios, a los fontaneros, a los electricistas, a los maestros, que es que te critican por tu desempeño. Claro. Si lo hacen bien. Yo, por ejemplo, no he oído críticas del gobierno a la instrucción del juez Puente en el caso Ábalos. Ni una sola crítica. Sin una instrucción absoluta. ¿Alguien recuerda alguna crítica? No. ¿Algún comentario? La mayor crítica que se ha hecho, por ejemplo, a la instrucción en el Supremo, en el caso del fiscal, no la ha hecho el gobierno, la ha hecho el voto particular de la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo. Vamos. Y en el caso del juez Peinado, es que yo creo que su instrucción es manifiestamente criticable. Vamos. Y atención a esto. El novio de Isabel Díaz Ayuso, González Amador, acusado de fraude, maniobra para dilatar el juicio, para conseguir la jubilación de la jueza. Ha pedido, después de todos los trámites, nuevos testigos, nuevos trámites, retrasar la causa. Se está intentando que se jubile la magistrada que lleva esto, Carla Acuña. Se piden nuevos trámites a estas alturas del proceso. Su procesamiento e intentar tumbar la causa que lo investiga por un fraude fiscal y falsedad documental. Presuntamente, la pareja de Ayuso se dedicó en lo peor de la pandemia a emitir facturas falsas para eludir 350.000 euros al fisco. Pues bien, ahora presenta un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial exigiendo que se admitan 2 declaraciones de 2 testigos, 2 empresarios que podrían acreditar que esas facturas no eran falsas, sino que respondieron a servicios reales que prestó la empresa de Alberto González Amador, y además también aporta un informe pericial de un perito que asegura que no puede tener reproche penal las declaraciones de la renta. Además, Alberto González Amador insiste en que se han violado sus derechos fundamentales con la filtración de su expediente fiscal por parte de la Fiscalía General del Estado. Ese informe que acaba de presentarse y al que hemos tenido acceso, lo que plantea básicamente es nueva avalancha de diligencias para retrasar todavía más la causa, para conseguir que la jueza que está a punto de jubilarse se jubile. Esto es lo que ha presentado la defensa de González Amador y esto es lo que pide. Lo primero que dice es: se han violado los derechos de González Amador, los derechos fundamentales de origen. Luego, revisemos toda la causa. Obviamente, esto jubilaría a la magistrada. Si se tiene que revisar todo el proceso de origen, obviamente, quien ya ha instruido tiene que jubilarse y tenemos que volver a empezar. Está intentando cambiar de juez en lugar de abogado la defensa de González Amador. Pero es que además pide esta segunda cuestión: 2 nuevos testigos y nueva revisión de las facturas que Hacienda y que ya se han comprobado eran facturas falsas. Lo que se está jugando es a dilatar la causa, a jubilar a la magistrada. Esta es la última estrategia de alguien a quien la propia Comunidad de Madrid sigue defendiendo. Hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja. ¿Cuántas millones de inspecciones fiscales hay al año? Es una operación de Estado contra un adversario político por esa multa, supuesta multa, de un momento en el que ni siquiera él y yo éramos pareja. Se despoja a un ciudadano de sus derechos fundamentales, de su derecho a la defensa. En particular, que con su patrimonio y con su dinero se está defendiendo de una operación de Estado. Veo que todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que solo se está defendiendo de todo ello con sus medios. Quiero ver la factura de Begoña Gómez y del entorno del presidente y saber qué instituciones están al servicio de los mismos para protegerlos. ¿La defensa es legítima o esto es la estrategia de cuando alguien en el PP tiene un problema, no cambia de abogado, sino que cambia de juez? ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo leemos esto? Hombre, yo creo que si existe el derecho a pedir más diligencias, será por algo. ¿Que están pretendiendo cambiar de juez? Es evidentísimo. ¿Que Alberto González Amador tiene toda la pinta de que delinquió?
apesta a kilómetros, que también tiene toda la pinta de que es verdad la parte que dice Isabel Díaz Ayuso de que todo esto no estaría pasando si no fuese el novio de Isabel Díaz Ayuso. A mí me parece que apesta a millas. Pero habrá que ver si de verdad alguna de estas diligencias tiene sentido judicial, porque si existe este derecho y eso permite dilatar la instrucción y eso le permite incluso utilizar las diligencias de manera instrumental, la ley lo ampara, porque la ley te ampara el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Uno de esos derechos dentro de ese derecho fundamental es el de que te toque el juez que te toque por turno, y si este defendido pretende cambiar de juez, como pueda hacerlo dentro de las leyes, es como en el fútbol, las faltas forman parte del reglamento. Bueno, yo, sinceramente, yo soy una persona de orden, tengo una fe enorme en los funcionarios públicos y en los funcionarios del Poder Judicial. Entonces yo estoy convencido de que el hecho de que sea el novio de Isabel Díaz Ayuso no ha influido en el comportamiento de los inspectores de Hacienda que lo inspeccionaron, no ha influido en el comportamiento de los oficiales judiciales que han participado en la instrucción, ni de la policía judicial, ni de la jueza. Estoy absolutamente convencido. De la Fiscalía no dices nada. Y me resulta, y tampoco en el comportamiento de la Fiscalía. Y me resulta, porque te recuerdo que la Fiscalía lo único que hizo fue tratar de clarificar un bulo que el novio de Isabel Díaz Ayuso difundió. Eso lo verás. Eso sí, eso sí que fue una operación de Estado, mejor dicho, una operación de comunidad autónoma. Eso lo podemos Ahí se utilizaron los Hay recursos. un juicio pendiente. Se utilizaron los recursos de la Comunidad Autónoma de Madrid para difundir un bulo. Pero digo, yo reitero mi confianza en que se le ha tratado como a cualquier otro ciudadano. Y hombre, me resulta sorprendente oír a la presidenta de la Comunidad de Madrid poner en duda la profesionalidad, la independencia y la capacidad de los inspectores de Hacienda que hicieron la inspección, de los inspectores que fueron a declarar, de la jueza que está haciendo la instrucción, en fin, un montón de servidores públicos que han participado en este proceso, como participan en otros miles de procesos. Entonces no convirtamos, digamos, la situación excepcional de que este señor es el novio de Isabel Díaz Ayuso en un argumento que nos sirva para justificar absolutamente todo. No nos desviemos del hecho fundamental. ¿Este señor defraudó o no? Eso es lo que se está intentando clarificar aquí. ¿Este señor está siendo sometido a un proceso con todas las garantías legales? Estaremos de acuerdo en eso. ¿La instrucción ha durado lo suficiente? Parece que sí. ¿Cuál es el problema? Aquí se buscan dos cosas. Una, jubilar a la instructora. Dos, que para mí es más grave, se busca la nulidad del proceso. Pero podemos aplicar todo este argumento al caso de Begoña Gómez. Esto es lo que se acaba de presentar, esto es lo que se plantea. Aquí se puede situar. Si aplicamos todo esto mismo al caso de Begoña Gómez y al hermano del presidente, entonces el presidente del gobierno el lunes ante Pepa Bueno hizo exactamente lo mismo que acabamos de ver hacer a Isabel Díaz Ayuso. Lo mismo. Pero no habló de operación de Estado, ¿o sí habló de operación de Estado? Dijo que los jueces hacen política. Habló de operación de Estado, ¿sí? Dijo que los jueces hacen política. Yo estoy hablando de lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Yo he puesto en valor mi fe en el funcionamiento judicial. Del gobierno es más importante. Hablamos de lo que ha dicho el presidente del gobierno, pero ahora esto, es que yo no sé, siempre que empezamos a hablar del nombre de Isabel Díaz Ayuso, acabamos hablando de otra persona. No sé cómo, coño, con perdón lo hacemos. Y acabas hablando del Papa. Volvamos al nombre de Isabel Díaz Ayuso. Venga. Entonces, ¿ha sido sometido a un proceso con todas las garantías? Yo creo que estamos de acuerdo que sí. ¿Hay una instrucción suficientemente larga, pausada, ha podido proponer todo lo que ha querido proponer? Completamente de acuerdo. ¿Esto es una maniobra dilatoria a la que tiene derecho? Bueno, eso lo va a decir la Audiencia Provincial de Madrid. Yo me temo que la Audiencia Provincial de Madrid le va a decir que no. Y lo de todas las garantías... Que esa pantalla de la de proponer testigos y tal ya pasó. Es muy la instrucción ya está muy completada. ¿Qué es lo que busca el novio de Isabel Díaz Ayuso? Que produzca la siguiente paradoja. Yo difundo un bulo. La Fiscalía contesta ese bulo. Sobre eso se construye un caso de una supuesta filtración y eso acaba derivando en una anulación de mi procesamiento como defraudador fiscal. Lo cual sería realmente es que no sé cómo decir, un doble salto con tirabuzón que me llevaría a la conclusión de que efectivamente Isabel Díaz Ayuso es capaz de obrar milagros. Hoy tenemos y acaba de presentarse esto que les estamos contando. Un movimiento dilatorio clarísimo que intenta retrasar esta instrucción y quizás, o fundamentalmente, jubilar a la jueza. De parte de quien se sigue diciendo es un ciudadano particular y efectivamente de quien hoy está en esta polémica ante toda la defensa. Hay gran escándalo judicial con las palabras del presidente y un silencio absoluto de quien parece un ciudadano no tan particular.
ya sea por lo mediático del caso o por la relevancia de su entorno. Alberto González Amador no es un ciudadano cualquiera, tampoco es ya un anónimo. Pese a la última petición de la Abogacía del Estado de 3 años y 9 meses de cárcel, el PP no ha dudado en cerrar filas. Y es un abuso de las instituciones en una operación de Estado contra un rival político. Está tranquila por su pareja Puede pedir lo que le venga en gana. y no tiene miedo. Pretenden justificar que quien es la máxima autoridad a la hora de velar por los procesos legales, por la legalidad de un proceso judicial en España, que es el fiscal, le dejemos como una víctima. Una operación de Estado, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una causa judicial que, según ella, nada tiene que ver con corrupción, salvo quizá la de enfrente. Lo peor es que Pedro Sánchez tiene una agenda de destrucción del Estado de Derecho y que sus socios le van a acompañar hasta que complete su tarea. Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid la consigna es clara. Esto no va con nosotros. Pido respeto por esta persona, pido que esa presunción de inocencia, pero insisto, es un asunto que no es político, que afecta a un particular. Nada de dinero público, nada que ocultar. Eso sí, la defensa se hace mirando hacia afuera. Lo que sí que es político es la utilización de los resortes del Estado, la utilización de la Fiscalía. Porque la diana ya está colocada y tiene nombre. El fiscal general del Estado convertido en el blanco perfecto del PP. El fiscal general del Estado se sienta en el banquillo por delinquir contra rivales del presidente. El fraude de González Amador es el caso fiscal que afecta al entorno más próximo de Ayuso, pero que políticamente ha sido convertido en arma arrojadiza por izquierda y por derecha. Los fiscales no se les puede intimidar en el ejercicio de su profesión. Contra el gobierno, contra la fiscalía, González Amador ya no es un ciudadano cualquiera. Marta, Cristina. Sí, a mí lo que lamento de este caso es que me parece que vamos a volver a poner todo el foco y toda la presión sobre una jueza. Y va a tener que ser ella la que acabe decidiendo si se jubila o si espera un poco más, como hizo el juez Castro, ¿os acordáis? En aquella época Como está que pasando decidió, en la Dana. yo no me jubilo hasta que acabe con este caso, no van a conseguir echarme. Y a lo mejor esta mujer se vuelve a ver en esta tesitura, en un caso en el que seguimos escuchando a compañeros decir, perdóname, pero es que me llama la atención, que es que aquí ha habido cosas extrañas por ser vos quien sois. Y claro, si tú tienes una declaración de la renta que multiplica por 6, un 600% más de beneficio de una vez para otra, pues Hacienda automáticamente te abre una paralela. Claro. Y a mí me parece que ahí no hay nada que objetar, nada que decir sobre operaciones de Estado, ni sobre ciudadanos particulares, ni nada que no sea tratar de tirar balones no sé dónde lo atribuyen, tirar balones fuera. Entonces, que este hombre está investigado porque ha hecho cosas que tiene que justificar y que no está pudiendo justificar es evidente. Y que este señor se ha inventado viajes, historietas y todo lo que ha podido para dilatar este proceso también. Entonces, bueno, ahora, pues una vez más, tendremos que pedirle a una jueza que haga el favor de, por la justicia de este país, retrasar su jubilación para acabar con un caso que ella ha trabajado muy bien y que no va a ser igual si cambia de manos. Creo que sería magnífico a efectos de país que dejáramos de cuestionar la actuación de los jueces, incluyendo actuaciones que nos puedan resultar llamativas o extravagantes, porque también tienen sus propios órganos de control interno. Admitir que los jueces abren sus instrucciones, hacen sus investigaciones y que la cosa llegará a un puerto o a otro. Para todos los jueces. Sería estupendo de aplicación para todos los jueces. Y luego, estrategia de defensa. Tenemos un sistema muy garantista que permite maniobras dilatorias. También tenemos unos periodos de instrucción que se alargan de una manera innecesaria, que pueden durar décadas y que creo que, bueno, él hace una última intentona de que puede exactamente buscar el relevo de la juez. Pero ya veremos si le sale o no lo sale. Otra cosa es la legitimidad en la estrategia de defensa que establezca cada uno. Tenemos una gran escandalera con las palabras de Pedro Sánchez de si hay jueces que hacen política. Y un silencio sepulcral con los políticos que sabotean a jueces. Es sorprendente esto, porque estamos viendo esto, González Amador, pero es que atentos a esto otro. Lo que denuncia la jueza de la Dana. Un ataque que tiene coordinación mediática. Lo que están viendo es la grabación dentro del juzgado. La jueza de la Dana, cuando acaba la sesión, trabaja en la Ciudad de la Justicia, en Valencia, donde están todos los juzgados, y su marido, juez también, entra a la sala a verla y habla con una letrada. Esto ha sido publicado como el juez dirige el interrogatorio, el marido es el que dirige el interrogatorio. En fin, el montaje es
absolutamente sorprendente, y esto es lo que denuncia la jueza, que esto es un montaje, que hay una operación contra ella, que se la está intentando apartar, que lo que tenemos aquí es una operación para tumbar a la jueza que está poniendo contra las cuerdas a Amazon. En Downing Street, en Londres, nos están pidiendo paso desde Valencia por la campaña que ha denunciado la jueza que está investigando la Dana. Una campaña difamatoria, dice, de machismo atroz contra ella. Bueno, de hecho dice que hay un abogado que grabó ya él subrepticiamente a su marido, a su hija menor en la sala de vistas, ¿no? Atención a la denuncia que les adelantábamos ayer aquí, hace la jueza de la Dana, diciendo que se está intentando precisamente tumbar a esa jueza, apartarla de la causa. Es la magistrada que está instruyendo las 228 muertes por aquella Dana y después de haber dicho eso, de momento sigue sin amparo judicial. ¿Qué dice el Consejo General del Poder Judicial? Pedro Gómez, última hora. Pues desde el Consejo General del Poder Judicial todavía no se han recogido nada con respecto a la denuncia que emitía ayer la jueza Ruiz Tobarra en ese auto que pudimos leer ayer. Hace unos meses, en uno de los comunicados que sacó el órgano de los jueces, se pedía la defensa de determinados magistrados a los que venían siendo atacados constantemente, pero no se puso su nombre por diferencias en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Donde sí está su nombre es en la apertura de unas diligencias de información que se abrieron a raíz de la denuncia interpuesta por Salomé Pradas, una de las acusadas por las muertes de la Dana. Una campaña difamatoria, Ana, contra la jueza que investiga la Dana. Es que me parece alucinante y hay que tener en cuenta que los abogados que están ahí son los de la acusación y es la ultraderecha, los grupos, las asociaciones de ultraderecha que van contra la jueza y además con la carga que conlleva la causa de la Dana, que eso no lo olvidemos. O sea, están cargando contra una jueza que está intentando averiguar qué pasó en la tarde de la Dana porque al presidente de la Generalitat no le da la gana de decir dónde estaba o dónde no estaba, que es lo más importante de todo esto. Entonces hay una jueza trabajando y se le está haciendo la vida imposible hasta el punto de grabar a su hija menor y difundir esas imágenes. Bueno, eso es un delito y no creo que sea tan difícil encontrar al autor, que parece que es hombre, desde de la difusión, de la grabación y la difusión de esas imágenes. Sí. Es que es salvaje. Vamos, yo creo que la jueza ha demostrado desde el minuto uno una seriedad desde luego encomiable y que yo admiro, pero yo creo, volviendo al tema de la justicia que decíamos antes, yo creo que en España tenemos que garantizar que los jueces actúan con total libertad y que tenemos que lanzar un mensaje también, porque estamos viendo qué hace ella, pues denunciar esto y llevarlo a los tribunales y llevarlo a instancias superiores. Y yo creo que antes no he podido hablar con el tema del presidente del gobierno, yo creo que tenemos que dejar claro también los periodistas, o por lo menos desde mi punto de vista, que en España hay Estado de justicia y que tenemos que llevar o que transmitir a la población que independientemente de que lógicamente también, como decía yo creo el ministro Bolaños, que no son seres de luz, ¿no? los jueces, no, que por supuesto, o Pachi López, perdón, que por supuesto son, o sea, hay jueces cuyas actuaciones son más que cuestionables, pero al final las actuaciones de esos jueces pasan por instancias superiores y pasan no solo por uno, sino por salas que están compuestas por varios jueces. Yo sigo creyendo en la justicia y yo creo que ese mensaje también deberíamos mandarlos los que tenemos al final un altavoz. Sí, pero también tenemos que denunciar los casos que aparenten irregularidades. Por supuesto, que tenemos que denunciarlo, pero que yo sinceramente, todos los datos. Pero yo sinceramente confío en el conjunto del sistema. Pero que una minoría no condiciona al conjunto. Es que eso ya es lo que dijo el presidente. Pero hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se mandan, porque es verdad que en este caso le ha tocado al presidente del gobierno, en otros casos le tocaba a la Gürtel. O sea, lo que no podemos es permitir o lanzar el mensaje de que aquí, o sea, cuando me están juzgando lo que a mí me interesa es que esos jueces son malísimos. Pero estamos hablando de la jueza de la Dana, que vierte una pieza separada, disculpa, sí, Yolanda, no, y en este caso, porque dice que hay una campaña difamatoria contra ella eso lo hemos de visto. 2 exaltos cargos de Amazon a los que ella están investigando. Es decir, lo grave, yo entiendo que es que aquí lo que ella denuncia es que hay un intento de intimidación. Ya está. Y esto es lo que está haciendo bien la jueza, que por supuesto ha denunciado y puesto tiene que perseguirse. Y espero
espero que la justicia sea muy contundente si se demuestra que efectivamente se está intimidando por parte de ex altos cargos del señor Mazón que estén involucrados en todo esto. Espero que sea inmediatamente y muy contundente con esto. Atención a esto, Sánchez insiste. Lo hace hoy en The Guardian, acaba de llegar a Londres y el presidente del gobierno dice: hay jueces haciendo política. La jueza que investiga a la Dana estalla y denuncia los ataques de la extrema derecha hacia ella. Informaciones que no son sino parte de una campaña difamatoria y que destilan un machismo atroz. Todo a raíz de esta publicación del pasado mes de mayo. El marido magistrado de la juez de la Dana cazado por OK Diario dando instrucciones en plena sala. Que esto es un montaje, que hay una operación contra ella, que se la está intentando apartar, que lo que tenemos aquí es una operación para tumbar a la jueza que está poniendo contra las cuerdas a Mazón. ¿Cómo lo lee usted? ¿Qué tenemos aquí? Pues a mí me lo resumió el viernes pasado en la manifestación una de las personas que ha perdido a su marido y a sus hijos. Me dijo: yo este año no he podido hacer vacaciones. He visto que Mazón ha vuelto moreno, la señora, la exconsellera ha salido de vacaciones y yo no he tenido vacaciones porque no tenía a nadie con quien irme. Dice, y lo único que no podemos permitir, Baldoví me dijo, lo único que no podemos permitir es que se ataque a una jueza que está haciendo su trabajo. Y por eso, para mí, la imagen ayer de las víctimas dando la bienvenida y demandando únicamente justicia y que dejen trabajar a esta juez, para mí es una imagen muy importante, porque desde el minuto cero se ha intentado, ya lo hicieron hace tiempo, pero desde el minuto cero se ha intentado desacreditar a una jueza que a mi juicio a veces, por ejemplo, yo he disentido cuando no llamaba a declarar a Maribel Vilaplana, quiero decir que con la que no estoy de acuerdo, pero insisto que está haciendo su trabajo de manera discreta y meticulosa y, a mi modo de ver, de manera muy inteligente. Por tanto, yo creo que se ha convertido en el verdadero enemigo de la derecha y de la extrema derecha y por eso quieren desacreditarla a toda costa, ensuciando su imagen y haciendo estas cosas que dan asco, Dan asco que un medio que no tiene ni un socio, que solo se puede mantener porque el Partido Popular le da subvenciones una semana y otra para que meta esta mierda para que ensucie el prestigio de una señora que está haciendo, a mi modo de ver, un trabajo absolutamente impecable. Baldoví, usted lo conoce todo esto bien. ¿Esto es destrucción de carácter? ¿Esto es cargarse a la jueza? ¿O esto es destrucción de la causa? ¿Esto busca la nulidad? Esto lo que busca es ensuciar, cargarse a la jueza. Si puede que venga otro juez, dilatar la causa, en definitiva, que vaya pasando el tiempo, que todo se vaya helando y si puede ser, como en el caso que estábamos escuchando antes de González Amador, intentar cargarse la causa por otras vías, para que al final el responsable de una estafa a Hacienda, es decir, a todos, o los responsables de las 228 muertes del día 29 de octubre, acaben no pasándoles nada. Como ya hemos visto en otros procesos, al final siempre se quieren cargar las responsabilidades sobre otros. Lo vimos en el accidente de Angrois al conductor, en el accidente del metro al conductor. En definitiva, para aquellos que tuvieron responsabilidades políticas, aquellos que pudieron tomar decisiones que hubieran salvado vidas, se salgan de rositas de todos estos procesos porque tienen en su mano todos los mecanismos para dilatar, para, en fin, ensuciar, para, en definitiva, intentar salir de rositas de estos procesos. A mí, sinceramente,
cada día que pasa me parece más vomitivo. Su trabajo, pero hay algunos jueces que están politizando. Y esa es una realidad que afrontamos no solo en España, sino también en muchas otras democracias, especialmente cuando se trata de fuerzas o gobiernos progresistas. Hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender. Los jueces no son seres de luz. Hay jueces y juezas que intervienen en política. Es una realidad que no podemos negar. El Ejecutivo insiste y el Partido Popular carga ofensiva que se va a llevar a Bruselas, porque el Partido Popular pretende denunciar esta denuncia del Gobierno ante las autoridades europeas, diciendo Cristina Cañedo que esto es una injerencia. Moncloa defiende lo dicho, dice se está hablando de 1 o 2 jueces muy particulares. Que está cogiendo vuelo y sobre todo que está cogiendo vuelo en las últimas horas. Y todo a raíz de esas palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista aquí en esta casa, en el Telediario, con Pepa Bueno, que siguen generando molestias. Ha levantado ampollas, desde luego, en algunas áreas de la judicatura, en la oposición también, aunque los socios de gobierno de Pedro Sánchez dice que simplemente se ha limitado a decir lo evidente. Ayer que estuvimos analizando aquí, Dani, la entrevista de Sánchez, claro, lo que hay que subrayar no es que el presidente del gobierno diga que es que hay jueces juzgando mal, sino que hay jueces, y fue extraordinariamente claro con Pepa Bueno, hay jueces que tienen una intencionalidad política cuando persiguen a su entorno. Yo creo que hay que analizar también la frase pues en su conjunto. Es decir, si solo tomamos la parte, hay jueces haciendo política, esto es gravísimo. Es decir, debería dimitir el presidente del Gobierno en ese mismo momento por un ataque a otro poder del Estado. Lo que pasa es que, lo dijo varias veces, la inmensa mayoría de jueces y fiscales hacen bien su trabajo y cumplen con la ley. Y hay otros que no. Yo creo que esa es una frase que se nos puede aplicar a casi cualquiera, ¿no? Los periodistas, pues en general, pueden hacer bien su trabajo. Bueno, pues hay algunos que no. Los agricultores, los ingenieros, etcétera. A mí no me sorprende demasiado esta frase de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que el propio Pedro Sánchez se querelló contra el juez Peinado por prevaricación. Es decir, y todos estamos de acuerdo en que lo hizo en el ejercicio de sus derechos, que le faculta la ley y que no hay ningún problema, y después fue rechazada esa querella. Un segundo. Es decir, que el propio Pedro Sánchez piensa que hay causas contra, sobre todo su entorno familiar, no así, por cierto, contra dirigentes de su partido a los que nombró él y a los que no defiende con la misma fiereza, que están en unas causas que a él no le parecen justas. Pero si vamos al fondo del asunto, ¿está amedrentando el Gobierno a los jueces en este país, de forma general? Yo creo que no. Supuestamente lleva años, pero aquí los órganos de gobierno de los jueces solo se renuevan cuando quiere la oposición. Los proyectos estrella del Gobierno son cuestionados judicialmente, por supuesto, en el ejercicio de sus funciones, por el Tribunal Supremo. Podríamos entrar a las intenciones o no. Y los jueces trabajan con total normalidad, incluso sentando en el banquillo, imputando a su entorno más directo. Es decir, ¿hay un problema de que los jueces en España no pueden trabajar con normalidad por las declaraciones del presidente del Gobierno? A veces pareciera que al contrario. Y por último, la instrucción del juez Peinado. Es decir, ha sido reconvenido varias veces por la Audiencia Provincial por investigar asuntos que le habían dicho que no tenían que investigar. Es decir, muchísimos jueces dicen que la instrucción del juez Peinado es por lo menos exótica, estrafalaria, pongámosle los apellidos que quieran. Es que ha sido reconvenido por el Tribunal Supremo por tratar de investigar al ministro Bolaños sin tener absolutamente ningún indicio, ninguna prueba. Y le salió mal. Yo aquí no veo tanto motivo para escándalo, teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno, antes de decir que hay algunos jueces que él cree que no actúan como tienen que actuar, dice que la mayoría sí actúan como tienen que actuar y conforme a la ley. El presidente del Gobierno, Dani, es ante todo presidente del Gobierno, ¿vale? Sí, sí. Y está al frente de una institución del Estado, ¿vale? Que es la presidencia del Gobierno. Y yo en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el magistrado. Es decir, creo que el poder puede, porque de hecho lo ha hecho, pero no debe abrir un conflicto institucional con el Poder Judicial. ¿Qué conflicto institucional? Sí, hombre. ¿Cuál es el conflicto? Pero espérate, yo te escuchaba a ti, ¿vale? No puede abrir un conflicto institucional con el Poder Judicial criticando, da igual que sean 2, 3, 4, 5, criticando a unos jueces
la instrucción de determinados casos que además en este caso le afectan a él personalmente. Él como ciudadano puede evidentemente querellarse, como lo hizo contra el juez Peinado, por prevaricación. Pero como presidente del gobierno Pues a veces sí. debe de mantener una exquisita prudencia y una exquisita equidistancia de las decisiones de los jueces. Dicho eso, yo estoy de acuerdo con él. O sea, yo creo que la instrucción, y lo he dicho aquí muchas veces y nadie me puede acusar de lo contrario, es decir, yo creo que la instrucción del juez Peinado es una instrucción nefasta. ¿Cómo se resuelve el asunto en el juicio?